Las Naciones Unidas publicó en su página oficial el discurso que emitió antes de ayer el secretario general de esa entidad, que se puede resumir, o así lo resumieron en el título. Esta es la página de las Naciones Unidas. Si no alimentamos a la gente, nutrimos los conflictos. Alerta Guterres en realidad, el titular de la ONU. Podríamos decir Gutiérrez, porque está en portugués. Y se podría traducir los apellidos, pero bueno, no lo vamos a hacer. El titular de la... Pero ¿a usted no le resulta molesto decir Guterres? Es raro, sí. Sí, es cacofónico. El titular de las Naciones Unidas destacó que si los precios de los fertilizantes... Ojo que es muy sustancioso esto, ¿eh? No es solamente una cuestión, un llamado humanitario. Está hablando de las causas de esto. Que si los precios de los fertilizantes siguen al alza y persiste la actual crisis de cereales y del aceite de cocina, la situación podría acabar afectando a muchos otros alimentos como el arroz, un escenario que puede repercutir en miles de millones de personas en Asia y América. El secretario general de las Naciones Unidas lanzó un nuevo mensaje de alerta sobre el imparable número de personas que sufren hambre en el mundo. Los dichos están publicados en la página oficial de la ONU. Antonio Guterres recordó un dato estremecedor. En solo 2 años el número de personas con inseguridad alimentaria grave se duplicó, pasando de 135 millones antes de la pandemia a casi el doble, 276 millones en la actualidad. Como debatiremos en el Consejo de Seguridad, estas aterradoras cifras están inextricablemente vinculadas a los conflictos, tanto como causa como como efecto. Si no alimentamos a la gente, nutrimos los conflictos, destacó. Sí, paralelamente el Fondo Monetario Internacional dice que se esperan grandes convulsiones sociales en todo el mundo en los años que vienen. Guterres amplió la argumentación sobre el problema e indicó que la emergencia climática con 1.700 millones de personas afectadas por las cuestiones meteorológicas, el COVID-19, un desigual periodo de recuperación tras la pandemia que afectó el pago de la deuda de los países en desarrollo y para colmo la guerra en Ucrania son los factores que contribuyen a aumentar el hambre en el mundo. Para el secretario general, todas estas circunstancias se amplifican con la invasión rusa de Ucrania, una situación que amenaza a decenas de millones de personas, al borde de la inseguridad alimentaria, seguida de desnutrición, hambre generalizada y hambruna, en una crisis que podría durar años. Los países en desarrollo no pueden pagar unos precios tan altos de los alimentos y los fertilizantes. Con relación a este conflicto, Guterres recordó que entre Ucrania y Rusia producen casi un tercio del trigo y de la cebada del mundo y la mitad del aceite de girasol, mientras que en este último país y Bielorrusia son los productores número 2 o 3 del mundo de potasa, un ingrediente clave de potasio, de los fertilizantes. En el último año, los precios mundiales de los alimentos han subido casi un tercio, los de los fertilizantes más de la mitad y los del petróleo casi 2/3. La mayoría de los países en desarrollo no disponen de espacio fiscal suficiente para atenuar el golpe de estas enormes subidas, alertó. Añadió que tampoco pueden pedir préstamos porque los mercados están cerrados para ellos y que los que sí pueden permitirse se les cobran un tipo de interés tan elevado que los coloca en una situación de endeudamiento o directamente de impago, de default. Si continúan los altos precios de los fertilizantes, la actual crisis de los cereales y el aceite de cocina podría afectar a muchos otros alimentos, incluido el arroz, lo que repercutiría en miles de millones de personas en Asia y América. Una consecuencia que podrían llegar a afectar el retraso del crecimiento de los niños de por vida, la desnutrición de millones de mujeres y niños, peligrosos viajes entre continentes de familias enteras y la obligación de casarse, trabajar o abandonar la escuela para las niñas. Es muy meticuloso lo que está diciendo, porque no es solo ponerse famélico, es destruir sociedades lo que está diciendo Guterres. Y directamente está haciendo un llamado. Después vamos a leer ahora lo que dice sobre la guerra. Si no podemos reponer la producción en Ucrania, estamos liquidados. Ese es el costo de la guerra. Y a eso lo están llevando. El titular de la ONU indicó que acabar con el hambre es un objetivo que está al alcance. Si actuamos juntos, hay suficiente comida en nuestro planeta para todos, pero si no resolvemos el problema hoy, enfrentamos el espectro de la escasez mundial de alimentos en los próximos meses. Propone, en primer lugar, reducir la presión sobre los mercados aumentando el suministro de alimentos. Para eso, no se debe restringir la exportación de comida y los excedentes deben facilitarse a las personas más necesitadas. Pero seamos claros, no hay solución a la crisis alimentaria sin reincorporar la producción de alimentos de Ucrania, así como la de alimentos y fertilizantes
que producen Rusia y Bielorrusia, los mercados mundiales, a pesar de la guerra. Sin esto, vamos a la hambruna. En consecuencia, afirmó que Rusia debe permitir la exportación segura del grano almacenado en los puertos ucranianos y que los alimentos y los fertilizantes rusos deben tener acceso completo y sin restricciones a los mercados mundiales. Otros dos elementos que plantea Guterres son conseguir que los sistemas de protección social incluyan a todas las personas necesitadas y que los países en desarrollo tengan acceso a una financiación para conseguirlo. Las instituciones financieras internacionales deben participar con generosas inversiones para evitar una crisis de la deuda mundial. No hay respuesta a la crisis alimentaria sin solucionar la crisis financiera, alertó. También emplazó a los gobiernos a buscar e impulsar la producción agrícola e invertir en sistemas alimentarios que protejan a los pequeños productores de alimentos y a conseguir la financiación completa de todas las operaciones humanitarias para prevenir la hambruna y reducir el hambre. La crisis alimentaria no entiende de fronteras y ningún país puede superarlo solo. Nuestra única posibilidad de sacar a millones de personas del hambre es actuar juntos con urgencia y solidaridad, pidió. La foto con que se refleja la página oficial de las Naciones Unidas, como la foto como esa que usted está viendo en pantalla, ilustran el hambre en el mundo y reflejan la situación en países muy pobres. Pero el tema del hambre se está poniendo más complejo, digo porque cuando ves las barbas de tu vecino mesar, poner la tuya a remojar. La fila para buscar comida crece todos los días. El impacto del marcado aumento del costo de vida en el Reino Unido publica anteayer la BBC. La publicación entrevistó a una mujer que sostiene un centro comunitario en Kent, Gran Bretaña. La espera una fila extensa de personas que se acercan al centro en busca de ayuda. En los últimos 2 meses hemos visto aumentar la cola. Son personas con familias jóvenes, personas mayores y personas que están trabajando. Estoy viendo gente nueva que no había visto antes. Y es que la inflación en el Reino Unido está aumentando a su ritmo más rápido en 30 años. Se trata de un problema que también afecta a otros países de Europa. Estamos recibiendo gente que viene cada vez más lejos, de fuera del pueblo, que se lleva cosas para sus familiares y vecinos, porque también están preocupados por ello porque no comen. Otras organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios que ayudan a las personas en riesgo de padecer hambre están viendo un aumento en la demanda de sus servicios. De los 1.200 grupos que participaron son de 1.200 comedores comunitarios o centros de distribución de esto que como el Banco de Alimentos que hay acá en Rosario. Claro. Que participaron en un sondeo, el 90% dijo que su trabajo se está viendo afectado por la crisis del costo de vida y dicen que no tienen suficiente alimento para satisfacer la creciente necesidad de ayuda de los ingleses. Ahora está lanzando una campaña para conseguir más donaciones de parte. Hace entre 1 año y 18 meses enviábamos 1.500 bandejas de alimentos a la semana. Ahora son 3.000, comenta Emma White, gerente de turnos en el centro de distribución de Kent. Creo que esta cifra podría duplicarse nuevamente en los próximos meses. Fairshare es una organización una organización del tercer sector de Inglaterra que se preocupa en distribuir estos alimentos igual que acá. Tiene 30 almacenes regionales, voluntarios con chalecos de alta visibilidad recogen y empaquetan grandes cantidades de alimentos no vendidos o descartados por los supermercados y los fabricantes de alimentos. Gran parte son productos frescos y nutritivos que de otro modo se desperdiciarían. Y cito con una frase remanida: cuando las barbas de tu vecino ven mesar, pon las tuyas a remojar. Vecinos somos todos en el mundo globalizado. Pero cuando hay países que hace mucho tiempo se supone que tienen resuelto el problema de la alimentación, porque además en su manera de ser, yo me refiero sobre todo a Europa, no a Estados Unidos, que es otra historia, en su manera de ser no se concibe que la gente no pueda comer o que no pueda tener una vivienda. Pues no se concibe, digamos, ¿no? Que pasen estas cosas quiere decir que estamos errados. Mientras tanto, acá los títulos están tan disparatados y tan lejos de esto, porque ¿sembrará el productor argentino si no le dejan la libertad de vender su trigo? Estamos muy lejos de la realidad, muy lejos de los problemas que plantea el mundo, ¿no?